Bienvenidos a la noche oscura. Antes de comenzar, suscríbete y comenta desde dónde nos estás viendo. Espero que disfrutes de los relatos. Hola, soy Roberto, y llevo 9 años manejando tráiler. Hago rutas principalmente entre Querétaro y Monterrey, transportando materiales de construcción. Es un trabajo rutinario. Haces el mismo camino tantas veces que ya te lo aprendes de memoria. Cada curva, cada pueblo, cada tramo peligroso. Por eso, cuando algo sale de lo normal, te das cuenta inmediatamente. Y lo que me pasó hace 2 meses fue algo que no puedo explicar de forma lógica, aunque lo he intentado 1000 veces. Era un jueves por la noche. Salí de Querétaro como a las 10 rumbo a Monterrey. Iba con una carga completa de bloc y cemento. Nada fuera de lo común. La carretera estaba tranquila, poco tráfico como es normal a esa hora entre semana. Llevaba como 1 hora de camino cuando noté un carro detrás de mí. Era un sedán blanco. Lo vi por los espejos laterales. No le di importancia. Es normal que haya carros detrás de uno. Pero después de 30 minutos, el carro seguía ahí, a la misma distancia, como a 50 metros detrás de mí. No me rebasaba, no se acercaba más, no se alejaba, mantenía exactamente la misma distancia. Pensé que tal vez era alguien que iba a la misma velocidad que yo. Nada raro. Aceleré un poco para ver si me rebasaba. El carro también aceleró. Bajé la velocidad, el carro también bajó. Seguía manteniendo esa distancia exacta. Empecé a sentirme incómodo. Cambié de carril para ver si me rebasaba. El carro cambió de carril también, quedándose atrás de mí. Volví a mi carril. El carro regresó. Era como si estuviera pegado a mí, siguiéndome intencionalmente. Decidí hacer una prueba. En el siguiente tramo recto aceleré fuerte, lo más que mi tráiler cargado me permitía. El carro aceleró igual, manteniendo la misma distancia. Esto ya no era coincidencia. Agarré mi celular y le marqué a un compañero trailero que sabía que andaba por esa zona. Le conté que un carro me venía siguiendo desde hacía rato y me tenía preocupado. Me dijo que tuviera cuidado, que últimamente había habido asaltos en esa carretera, que mejor me metiera a la siguiente gasolinera y esperara ahí a ver qué hacía el carro. Me pareció buena idea. Como a los 10 minutos vi una gasolinera a lo lejos. Puse mi direccional y empecé a bajar la velocidad para meterme. El carro seguía atrás. Me metí a la gasolinera y me estacioné en una zona iluminada donde había otros 2 tráileres. El carro pasó de largo por la carretera y siguió su camino. Sentí un alivio enorme. Tal vez sí era solo coincidencia. Tal vez el conductor ni siquiera se había dado cuenta de que me tenía nervioso. Bajé del tráiler a estirar las piernas y comprar un café. Platiqué un rato con los otros traileros sobre rutas y trabajo, tratando de calmarme. Como a los 20 minutos decidí continuar. Volví a la carretera y todo parecía tranquilo. No había tráfico pesado, solo algunos carros ocasionales. Pensé que ya había pasado el susto, pero 15 minutos después, miré por el espejo y ahí estaba otra vez, el mismo sedán blanco, a la misma distancia exacta de 50 metros. Sentí un escalofrío. ¿Cómo era posible? Ese carro había seguido de largo. Lo había visto alejarse. ¿Me había esperado en algún lugar? ¿Por qué? Mi corazón empezó a latir más rápido. Esto ya no era normal. Intenté ver las placas por el espejo, pero estaba muy lejos y muy oscuro. Solo podía ver los faros y la silueta del carro. Intenté ver quién manejaba, pero los faros me cegaban cuando miraba directo al espejo. Decidí llamar a la policía de caminos. Marqué el número de emergencias y reporté que un vehículo me venía siguiendo de forma sospechosa. Me dijeron que me mantuviera en la carretera principal, que enviaban una patrulla a interceptarme. Los siguientes 20 minutos fueron una tortura. El carro seguía ahí, implacable, manteniendo esa distancia exacta. No importaba qué hiciera, seguía pegado a mí como una sombra. Empecé a sudar frío. Pensé en todas las historias que había escuchado de traileros asaltados, secuestrados en las carreteras. Pensé en mi familia. Finalmente vi las luces de una patrulla adelante en el acotamiento. Me hicieron señas de que me detuviera. Frené y me estacioné detrás de la patrulla. El carro que me seguía pasó de largo otra vez, sin detenerse. Los policías se acercaron a mi ventana y les expliqué toda la situación.
Uno de ellos me dijo que se habían cruzado con ese carro blanco kilómetros atrás, y no les había parecido sospechoso. Les describí cómo me había estado siguiendo, y les mostré por los espejos. Pero el carro ya se había perdido en la distancia. Los policías me dijeron que me siguieran ellos durante un tramo para asegurarse de que todo estuviera bien. Me sentí más tranquilo. Arranqué con la patrulla detrás de mí. Manejamos como 30 minutos así. Eventualmente los policías me alcanzaron, se pusieron a mi lado, me saludaron por la ventana indicando que ya se iban a ir, y se adelantaron. Me quedé solo otra vez en la carretera. No habían pasado ni 10 minutos cuando miré el espejo, y casi me da un infarto. El sedán blanco estaba ahí otra vez, a 50 metros exactos, como si nunca se hubiera ido, pero esta vez noté algo que me heló la sangre. El carro estaba exactamente igual que al principio de la noche, los faros con la misma intensidad, a la misma distancia, la misma posición. Después de más de 2 horas de seguirme, después de acelerar y frenar múltiples veces, el carro se veía idéntico, como si el tiempo no hubiera pasado para él. Aceleré a fondo, sin importarme los límites de velocidad. El carro aceleró. Frené bruscamente. El carro frenó. Era como si estuviera sincronizado con mis movimientos, como si supiera qué iba a hacer antes de que lo hiciera. Empecé a rezar en voz alta, pidiendo protección. En ese momento mi celular sonó. Era mi esposa. Contesté casi llorando. Le conté lo que estaba pasando. Ella, con voz calmada, me dijo que siguiera manejando, que no me detuviera por nada, que ella iba a estar rezando por mí hasta que llegara. Su voz me dio fuerzas. Seguí manejando. Ya no miraba tanto el espejo. Solo me concentraba en la carretera adelante. Mi esposa se quedó conmigo en la línea, hablándome, contándome cosas de la casa, de los niños, manteniéndome cuerdo, como a la 1 de la mañana, cuando ya estaba llegando a las afueras de Monterrey. Ella me preguntó, ¿todavía te sigue el carro? Miré el espejo. Ya no estaba. Revisé todos los espejos. El sedán blanco había desaparecido. No había ningún desvío reciente por donde se hubiera podido meter. Simplemente ya no estaba. Llegué a mi destino en Monterrey temblando, agotado emocionalmente. Estacioné el tráiler y me quedé sentado en la cabina durante 1 hora, sin poder moverme, procesando lo que había vivido. Al día siguiente, revisé todo el tráiler, buscando algún rastreador, pensando que tal vez alguien quería robar mi carga, y por eso me seguía. No encontré nada. La carga estaba intacta. El tráiler no tenía nada extraño. Hablé con otros compañeros, y varios me contaron que ellos también habían experimentado cosas similares en esa carretera, carros que los siguen por kilómetros, sin razón aparente, y luego desaparecen. Un trailero viejo me dijo algo que no he podido olvidar. A veces en las carreteras te encuentras con cosas que no tienen explicación. No son asaltos, no son robos, son algo más, como si ciertos vehículos estuvieran condenados a recorrer esas rutas eternamente, siguiendo a quien se cruce en su camino. No sé si creerle. No sé qué pensar. Solo sé que esa noche algo me siguió durante más de 3 horas. Algo que no actuaba como un conductor normal. Sigo haciendo esa ruta porque es mi trabajo, pero ahora cada vez que veo un carro que se mantiene detrás de mí por más de 10 minutos, siento ese miedo otra vez. Mantengo a mi esposa en marcación rápida. Llevo el número de la policía anotado en mi tablero, y rezo antes de cada viaje, porque en las carreteras de México no solo hay asaltantes y accidentes, hay cosas que te siguen en la oscuridad, que imitan tus movimientos, que desaparecen sin dejar rastro. Y lo peor es no saber qué son ni qué quieren. Continuamos con la segunda historia. Hola, me llamo José Luis, y manejo tráiler desde hace 12 años. Hago la ruta de Mazatlán a Tijuana constantemente, cargando principalmente productos del mar. Es un viaje largo, como 15 horas, y normalmente lo hago solo, escuchando música o podcast para no aburrirme. Tengo una regla que nunca rompo. Jamás levanto gente en la carretera, es peligroso. Nunca sabes quién puede subirse, y además mi empresa lo tiene prohibido. Pero hace 4 meses, rompí esa regla por primera vez, y créeme cuando te digo que fue la peor decisión de mi vida.
Iba saliendo de Culiacán como a las 9 de la noche. Había llovido fuerte toda la tarde, y la carretera estaba mojada, con niebla ligera en algunos tramos. Iba por una zona medio solitaria cuando vi a una mujer parada en el acotamiento, con la mano levantada, completamente empapada. Traía una maleta pequeña y se veía desesperada. Pasé de largo porque, como te digo, nunca levanto gente. Pero algo me hizo mirar por el espejo retrovisor. La vi ahí parada bajo la lluvia, y me dio lástima. Pensé en mi esposa, en mi hermana, en cómo me gustaría que alguien las ayudara si estuvieran en esa situación. Frené y me estacioné en el acotamiento. Retrocedí un poco y bajé la ventana. Le grité preguntándole a dónde iba. Me dijo que a Guasave, que su carro se había descompuesto kilómetros atrás y llevaba más de una hora esperando ayuda sin que nadie se detuviera. Guasave me quedaba de paso, como a 40 minutos de ahí. Le dije que se subiera, pero que tenía que ir en la cabina conmigo porque no podía ir atrás con la carga. Se subió rápido, agradecida. Era una mujer como de 30 años, pelo largo oscuro, ropa normal aunque toda mojada. Puso su maleta entre sus piernas y se abrochó el cinturón. Le ofrecí una toalla que tengo para secarme las manos, y ella se secó la cara y el pelo. Me agradeció como 5 veces, diciendo que ya pensaba que iba a tener que pasar la noche en la carretera. Le dije que no se preocupara, que en 40 minutos la dejaba en Guasave. Empezamos a platicar. Me contó que venía de visitar a su mamá que estaba enferma, que su carro empezó a fallar en medio de la nada y tuvo que dejarlo abandonado. Sonaba normal, creíble. Yo le conté de mi trabajo, de mi familia, conversación casual para hacer más corto el camino. Pero como a los 20 minutos, empecé a notar cosas raras. Cada vez que pasábamos por una luz de la carretera, ella se encogía un poco, como si le molestara, y cuando la miraba de reojo, su reflejo en la ventana no se movía al mismo tiempo que ella. Había un retraso de como un segundo. Pensé que era mi imaginación, el cansancio. Pero entonces ella dijo algo que me puso alerta. ¿Cuánto falta para llegar? Le contesté que como 20 minutos. Se quedó callada un momento, y luego preguntó lo mismo. ¿Cuánto falta para llegar? Exactamente con el mismo tono, como si fuera una grabación. Le dije que 20 minutos. Acababa de decírselo. Ella me miró confundida, como si no recordara haber preguntado. Los siguientes minutos fueron cada vez más incómodos. Ella empezó a preguntar lo mismo cada 2 o 3 minutos. ¿Cuánto falta para llegar? Siempre con el mismo tono, la misma entonación. Le pregunté si se sentía bien, si necesitaba que parara. Me miró con ojos vidriosos y dijo, ¿cuánto falta para llegar? Ya no le contesté. Mi corazón empezaba a latir más rápido. Algo definitivamente no estaba bien. Entonces miré su maleta. Estaba abierta ligeramente, y pude ver lo que había adentro. Ropa, pero toda la ropa se veía vieja, mojada no por la lluvia sino como si llevara días húmeda, y tenía ese olor a moho que te da cuando algo lleva mucho tiempo guardado sin aire. Me giré a verla, y ella me estaba mirando fijamente, pero sus ojos habían cambiado. Ya no se veían normales, se veían oscuros, huecos, y entonces dijo algo diferente. «Ya llegamos». Le dije que no, que todavía faltaban como 10 minutos para Guasave. Ella negó con la cabeza. «No, ya llegué a donde tenía que llegar», y señaló por la ventana hacia afuera, hacia la oscuridad. Miré hacia donde señalaba, y vi luces a lo lejos, luces rojas y azules, como de patrullas. Conforme nos acercábamos, vi que era la escena de un accidente, un carro volcado en la cuneta, varios policías y paramédicos alrededor. Algo me obligó a detenerme ahí, como si el tráiler tuviera voluntad propia. Me estacioné en el acotamiento antes del accidente. La mujer abrió la puerta y se bajó sin decir nada. La vi caminar hacia el carro accidentado. Uno de los policías pasó junto a ella sin verla, como si fuera invisible. Ella se agachó junto al carro y miró adentro. Desde donde estaba yo no podía ver qué había dentro, pero vi cómo ella se llevó las manos a la cara, como llorando. Luego se quedó ahí, inmóvil, viendo el interior del carro. Me bajé del tráiler y caminé hacia uno de los policías. Le pregunté qué había pasado. Me dijo que habían encontrado un carro que llevaba días ahí,
desde la semana pasada. Al parecer, la conductora perdió el control con la lluvia y se volcó. La encontraron hace una hora después de que alguien finalmente reportó el vehículo. No sobrevivió. Llevaba ahí como una semana en ese carro. Sentí que las piernas me temblaban. Le pregunté cómo era la víctima. Me describió exactamente a la mujer que había subido a mi tráiler. Le dije que eso era imposible, que ella estaba justo ahí, señalando hacia donde la había visto. Pero cuando miré, ya no había nadie. El policía me miró extraño y me preguntó si me sentía bien. Le dije que sí, que tal vez estaba cansado. Regresé a mi tráiler temblando. Revisé la cabina. La toalla que le había dado estaba seca, como si nunca la hubiera usado. El asiento del copiloto estaba seco también, sin señal de que alguien mojado se hubiera sentado ahí. Arranqué y me alejé de ahí lo más rápido que pude. Manejé el resto del camino a Tijuana sin parar, sin dormir, solo queriendo llegar. No le conté a nadie durante días porque pensé que iban a creer que estaba loco, pero no podía sacármelo de la cabeza. Desde esa noche no he vuelto a dar aventones a nadie, sin excepciones. Cada vez que veo a alguien parado en la carretera, bajo la lluvia o no, sigo de largo, porque aprendí que no todos los que piden ayuda en las carreteras están realmente vivos. Algunos están tratando de llegar a algún lugar, atrapados en el momento de su muerte, reviviendo su último viaje una y otra vez. Y aunque me duela no ayudar a quien tal vez sí necesite ayuda real, no puedo arriesgarme a hacer el transporte de alguien que está tratando de terminar un viaje que terminó hace tiempo. A veces veo mujeres pidiendo un aventón en la carretera, e inevitablemente recuerdo lo que pasó aquel día, que durante 40 minutos transporté a alguien que realmente no estaba vivo. Lo que hago es rezar por ella, le pido que encuentre paz, y que finalmente pueda descansar. Vamos con la tercera historia. Soy trailero desde hace 16 años. Manejo un tractocamión de carga pesada, haciendo rutas por todo el país, principalmente del norte hacia el sur, y de regreso. Es un trabajo duro. Paso días enteros en la carretera, durmiendo en mi cabina, comiendo en fondas de camino. Pero me gusta la libertad que me da, el estar siempre en movimiento. Conozco todas las autopistas principales, todas las carreteras federales, todos los trucos para hacer buen tiempo sin arriesgarme, o al menos eso creía hasta hace 6 meses, cuando hice un viaje desde Nuevo León hacia Veracruz, que me demostró que hay rutas que no aparecen en ningún mapa. Había salido de Monterrey como a las 6 de la tarde con un cargamento de electrodomésticos. Era una ruta que había hecho como 50 veces antes. Me la sabía de memoria. El plan era manejar toda la noche, hacer unas paradas para cargar diésel y comer algo, y llegar a Veracruz al mediodía siguiente. Las primeras horas fueron normales, tráfico fluido, el tráiler respondiendo bien. Como a eso de la medianoche paré en una gasolinera a cargar combustible y estirar las piernas. Cuando volví a la carretera, noté algo extraño. Había una desviación que no recordaba haber visto antes. Un anuncio señalaba una ruta alterna, que según decía era más rápida y evitaba una zona de obras. Pensé que era nueva, que tal vez la habían puesto recientemente. Decidí tomarla para ganar tiempo. Fue el error más grande que he cometido en todos mis años manejando. La desviación me llevó a una autopista que se veía bien pavimentada, con líneas amarillas claras, pero completamente vacía. No había otros carros, no había tráileres, no había absolutamente nada. Solo mi camión, avanzando por esa carretera solitaria. Al principio no me pareció raro. Hay tramos así de vacíos en las madrugadas, pero después de 30 minutos sin ver un solo vehículo, empecé a sentir que algo no estaba bien. Intenté regresar pero no encontraba ninguna salida. La autopista seguía y seguía, recta, sin salidas laterales, sin señalizaciones de poblados, sin nada. Era como un túnel infinito de concreto. Miré mi GPS y mostraba que estaba en medio de la nada, en una zona sin nombre, sin caminos cercanos. La señal del celular había desaparecido completamente. Seguí manejando porque no tenía otra opción, esperando encontrar alguna salida o alguna indicación. Después de como una hora en esa autopista fantasma, vi algo adelante. Luces rojas intermitentes, como de un vehículo detenido. Me acerqué con cuidado y era otro tráiler,
exactamente igual al mío, mismo modelo, mismo color. Estaba estacionado en el acotamiento con las luces de emergencia prendidas. Me detuve detrás para ver si el conductor necesitaba ayuda. Bajé de mi cabina y caminé hacia el otro tráiler. Toqué en la puerta de la cabina, pero nadie respondió. Las ventanas estaban oscuras. No se veía movimiento adentro. Intenté abrir, pero estaba cerrada con seguro. Di la vuelta al tráiler, y algo me llamó la atención. Las placas eran exactamente iguales a las mías. Mismo número, mismas letras. Me acerqué más, y vi algo que me heló la sangre. En el costado del contenedor había un rayón, una marca que yo tenía en mi tráiler desde hace meses cuando rocé con una pared en una maniobra difícil. Era idéntico, en el mismo lugar exacto. Corrí de vuelta a mi tráiler y lo revisé. Ahí estaba el rayón, en el mismo sitio. Miré hacia el otro tráiler y seguía ahí, con el mismo rayón. Era imposible, era como si hubiera dos copias idénticas de mi camión. Subí rápido a mi cabina y arranqué sin pensarlo 2 veces. En el espejo retrovisor vi cómo el otro tráiler seguía ahí, con sus luces intermitentes. Pero conforme me alejaba, empezó a desvanecerse hasta desaparecer completamente. Aceleré todo lo que el tráiler me permitía, desesperado por salir de esa autopista. Pero no importaba cuánto avanzara, todo seguía igual. Misma carretera, misma oscuridad, ninguna salida. El tanque de diésel empezaba a bajar, y eso sí me aterraba de verdad. Si me quedaba sin combustible ahí, no sabía qué iba a pasar. Pensé en mi familia, en que tal vez nunca iba a volver a verlos. Entonces empecé a ver más tráileres a los lados de la carretera, docenas de ellos, todos estacionados, todos con sus luces de emergencia. Algunos se veían viejos, oxidados, como si llevaran años ahí. Otros se veían nuevos, todos vacíos, todos abandonados. Era como un cementerio de tráileres en medio de la nada. Seguí manejando, negándome a detenerme, temiendo que si lo hacía, me convertiría en uno más de esos vehículos fantasma. No sé cuántas horas pasaron. Pude haber sido 3, pudieron haber sido 10. El tiempo no parecía funcionar normal ahí. Mi reloj marcaba las 3 de la mañana, pero sentía que había estado manejando toda una eternidad. El diésel seguía bajando. Estaba en reserva. En cualquier momento el motor se iba a apagar, y quedaría atrapado ahí para siempre. Fue entonces cuando vi algo diferente adelante. Una luz brillante como de amanecer. Aunque mi reloj seguía marcando madrugada, aceleré hacia esa luz con las pocas fuerzas que le quedaban al tráiler. La luz se hacía más intensa conforme me acercaba, hasta que me cegó completamente. Cerré los ojos por el resplandor, y cuando los abrí, estaba de vuelta en la carretera federal normal, con carros pasando a mi lado, con señalizaciones conocidas. Me estacioné de emergencia en el acotamiento, temblando. Revisé mi celular y tenía señal de nuevo. Marqué a mi esposa llorando, diciéndole que estaba bien, que ya casi llegaba. Ella me dijo confundida que de qué hablaba, que yo le había mandado un mensaje hace 10 minutos, diciendo que todo iba bien. Revisé mis mensajes, y efectivamente había un mensaje mío enviado, pero yo no recordaba haberlo mandado. Era como si el tiempo que pasé en esa autopista no hubiera existido para el mundo real. Miré el GPS, y según él nunca me había desviado de mi ruta principal. No había registro de esa autopista alterna, de esa desviación. Era como si nunca hubiera existido. Pero yo sabía lo que había vivido. El tanque de diésel estaba casi vacío, más de lo que debería estar para el tiempo que supuestamente había transcurrido. Tuve que cargar en la siguiente gasolinera antes de continuar. Llegué a Veracruz 6 horas tarde. Mi cliente no estaba contento, pero no pude explicarle qué había pasado. ¿Qué le iba a decir? Que me perdí en una dimensión paralela de autopistas. Acepté el regaño y descargué la mercancía. Esa noche dormí en un hotel, no en mi cabina. Necesitaba estar rodeado de gente, de ruido, de vida normal. En el viaje de regreso, pasé por el mismo tramo donde había visto la desviación. La busqué con cuidado. No había nada. Ninguna señal, ninguna entrada, ninguna ruta alterna. Solo la carretera federal normal que siempre había estado ahí. Hablé con otros traileros en el camino. Les conté mi experiencia, sin esperar que me creyeran.
Para mi sorpresa, varios me dijeron que conocían historias similares. Un trailero viejo de Sonora me contó que existe la leyenda entre los choferes de carga sobre autopistas fantasma que aparecen de la nada, que te atrapan en bucles infinitos. Algunos dicen que son carreteras de otro tiempo, de futuros que nunca pasaron, o pasados que se quedaron atrapados. Otros dicen que son pruebas, que solo los que tienen suficiente voluntad logran salir, los que se rinden, los que se estacionan y se dan por vencidos, se quedan ahí para siempre, convirtiéndose en parte de esa carretera eterna. Desde entonces, cada vez que manejo de noche estoy más alerta. Leo cada señal 2 veces, verifico cada desviación en mi GPS antes de tomarla, y cuando veo esas luces brillantes en la distancia que parecen prometer un atajo, un camino más rápido, simplemente sigo derecho por la ruta que conozco, porque aprendí que en las carreteras de México hay caminos que es mejor no tomar, rutas que te pueden llevar a lugares de donde tal vez nunca regreses, y aunque llegue un poco más tarde a mis destinos, al menos llego, y eso es lo único que importa. Historia 4. Yo siempre he dicho que en la carretera uno se topa con lo mejor y lo peor de la vida, y casi siempre en la madrugada, cuando el cansancio te dobla los párpados, y la soledad pesa más que el volante. Esa noche venía de Monterrey rumbo a San Luis, cargado hasta el tope, y el silencio de la cabina me estaba matando. Apenas y el motor rugía como fondo, y de repente, al pasar por un tramo solitario, vi a un hombre parado a la orilla de la carretera. Levantaba la mano como pidiendo un aventón. Lo raro fue que estaba en medio de la nada, sin mochila, sin maletas, solo con una chamarra gris y un sombrero polvoso. Dudé un poco, pero el cansancio me ganó. Necesitaba compañía, aunque fuera un rato. Frené despacio y abrí la puerta del copiloto. «Buenas noches», me dijo, con una voz tranquila, como si me conociera de toda la vida. «Buenas». «Súbase», respondí. Se acomodó y cerró la puerta. No pasaron ni 2 minutos cuando me preguntó, «¿Cómo está tu hijo?». Sentí un escalofrío. Yo no había dicho nada de mi familia, y nadie en la carretera debería saber que yo tenía un hijo. Lo miré de reojo, pensando que quizá lo había escuchado en alguna plática de radio con otro trailero, pero yo llevaba rato sin hablar por la frecuencia. «Bien, ¿usted cómo sabe?», pregunté, fingiendo calma. El hombre sonrió. «Uno sabe cosas de la gente, como que tu esposa todavía no te perdona aquel viaje en que te quedaste más días en Veracruz, ¿cierto?». Me temblaron las manos en el volante. Eso nadie lo sabía, ni mis compañeros de ruta, ni mucho menos un desconocido. «Oiga, ¿nos hemos visto antes?». Quise cortar la tensión. «No, pero sé de ti», dijo. Y luego se quedó callado. El camino se alargó con ese silencio incómodo. Solo el sonido del motor llenaba la cabina. Yo respiraba hondo para tranquilizarme, pero sentía que cada minuto se hacía más pesado. Entonces volvió a hablar, esta vez bajito, casi como un susurro. «Ten cuidado con las curvas después de Matehuala. Tú ya sabes lo que pasa ahí». Mi corazón se aceleró. Esa curva me traía recuerdos que me costaba hasta admitir. Un accidente de hace años, cuando apenas empezaba a manejar trailers. Una camioneta se volcó por esquivar mi carga, y aunque yo no tuve la culpa, nunca lo olvidé. «¿Quién le dijo eso?», le grité. El hombre seguía mirando al frente, imperturbable. Apreté el volante, deseando llegar a algún poblado para bajarlo de una vez. Pero el camino se extendía y se extendía. Revisé el retrovisor. Nada detrás, ni luces, ni coches, solo oscuridad infinita. De pronto, el hombre giró hacia mí y me soltó, con una calma que me heló. «¿Quieres que te diga cómo vas a morir?». Me recorrió un frío brutal desde la nuca hasta la espalda. Sudaba como si el aire acondicionado estuviera apagado. Yo no respondí. Aceleré, con la vista fija en la carretera, tratando de ignorarlo. Pero él empezó a reír bajo, como si disfrutara mi miedo. «Cuando llegues al siguiente puente, fíjate bien quién va en el asiento trasero». Volteé de golpe el retrovisor, y juro que vi una silueta sentada atrás, quieta, oscura, como una sombra. El volante casi se me escapa de las manos. No quería mirar atrás, pero sentía la presencia clara, como si alguien respirara en el asiento trasero.
La carretera seguía recta, interminable, y el hombre a mi lado no dejaba de sonreír. ¿Ya la viste?, preguntó despacio, sin apartar la vista del frente. Me armé de valor y volteé otra vez el retrovisor. La silueta estaba ahí, definida por las luces débiles del tablero, una figura encorvada, inmóvil, como si hubiera estado viajando conmigo todo el camino. Me sudaban las manos, y a cada kilómetro el aire se hacía más pesado, sofocante. ¿Quién es?, logré preguntar con voz quebrada. El hombre sonrió. ¿Tú sabes quién es? Mi mente se llenó de recuerdos que había tratado de enterrar. La noche del accidente, la familia de la camioneta, los gritos apagados por el chirrido de los metales. Tragué saliva, negando con la cabeza. No, yo no tuve la culpa. El desconocido me miró por primera vez directo a los ojos. Su mirada era tan fría que sentí que me atravesaba. La culpa no importa. Lo que importa es que nunca viajaste solo desde entonces. En ese instante, el retrovisor tembló por un bache y vi la silueta moverse. No tenía rostro, solo una mancha oscura, pero noté claramente cómo se inclinaba hacia adelante, como si quisiera hablarme al oído. Apreté el acelerador. El tráiler rugió, pero la carretera parecía no acabar nunca. Los kilómetros no pasaban, no había letreros, no había gasolineras, nada, solo esa recta infinita. «Bájense», grité con desesperación, sin saber si me dirigía al hombre o a lo que estaba atrás. «No podemos», contestó él. «Tranquilo, nosotros viajamos contigo, siempre». El corazón me golpeaba el pecho. Abrí la ventana de golpe, buscando aire, pero lo único que entró fue un viento helado que me erizó hasta los huesos. «Ya falta poco», añadió el hombre, acomodándose el sombrero. «Vas a entender cuando lleguemos al puente». Me negaba a aceptarlo, pero mis ojos se llenaron de lágrimas. El puente estaba cerca, lo conocía bien, y las palabras de aquel extraño sonaban como una sentencia. La figura de atrás se movió otra vez, esta vez más cerca. Sentí el aire frío en la nuca, como si alguien invisible estuviera inclinado sobre mí. Fue entonces cuando decidí mirar de frente y no detenerme. El puente apareció, iluminado apenas por faros lejanos. Crucé con el motor aullando y el corazón desbocado. De pronto, un trueno seco retumbó en la cabina. La puerta del copiloto se azotó sola. Miré rápido, y el asiento estaba vacío. El hombre ya no estaba. Quise mirar atrás, pero algo en mí me lo prohibió. Seguí manejando hasta que las luces de un retén aparecieron adelante. Policías de carretera, hombres vivos, reales, con chalecos reflejando las luces. Frené con desesperación y bajé la ventana. Ellos me vieron pálido, empapado en sudor. Uno se acercó y me dijo: «¿Todo bien, trailero? Te ves como si hubieras visto un fantasma». Yo abrí la boca para responder, pero antes de decir una palabra, escuché la radio del tráiler crujir con estática. Una voz arrastrada, idéntica a la de aquel hombre, dijo: «Nos vemos en el próximo viaje». El oficial me miró raro, pero yo solo apagué el radio de un golpe. Desde esa noche, sigo manejando, pero nunca más lo hago solo. Historia 5. Hola, me llamo Fernando, y soy trailero desde hace 20 años. Manejo rutas largas, principalmente desde la frontera con Estados Unidos hasta el centro del país. Cargo de todo, desde alimentos hasta materiales de construcción. Es un trabajo que te endurece, te enseña a estar solo por días, a confiar en ti mismo. Pensé que después de tanto tiempo en la carretera, ya nada me podía sorprender. Pero lo que me pasó hace 3 meses en un viaje desde Tijuana hasta Ciudad de México, me demostró que siempre hay algo nuevo que aprender, y no todo es bueno. Me asignaron un cargamento de cajas con piezas industriales, nada especial. Revisé el contenedor antes de cerrar como siempre hago. Todo estaba en orden, bien asegurado. Cerré las puertas con el candado y arranqué mi viaje. Era de noche, como a las 11, y calculaba llegar a mi destino en 2 días con mis paradas normales. Las primeras horas fueron tranquilas. La carretera estaba despejada. El tráiler iba bien, como a eso de las 3 de la mañana, cuando iba por un tramo solitario entre Sonora y Sinaloa. Empecé a escuchar ruidos que venían de atrás. Golpes suaves,
como si algo se estuviera moviendo dentro del contenedor. Al principio pensé que era la carga que se había aflojado. Pasa a veces cuando hay baches o curvas pronunciadas, pero los golpes continuaron, rítmicos, constantes. Toc, toc, toc. Pausa. Toc, toc, toc. Me empezó a incomodar ese sonido. Decidí parar en el siguiente lugar seguro para revisar. Encontré una gasolinera cerrada con un estacionamiento amplio, y me metí ahí. Bajé de la cabina con mi lámpara y caminé hacia la parte trasera del tráiler. Los golpes habían parado. Todo estaba en silencio. Revisé el candado. Seguía cerrado. Nadie lo había tocado. Alumbré alrededor del contenedor buscando algún daño o algo suelto en el exterior. Nada. Me quedé ahí parado escuchando. Silencio absoluto. Pensé en abrir el contenedor y revisar la carga, pero son procedimientos complicados. Tengo que reportarlo, hacer papeleo. Además, si abría y todo estaba bien, perdería tiempo valioso. Decidí que tal vez había sido mi imaginación o algún ruido del motor que se amplificó. Volví a subir y continué el viaje, pero 20 minutos después los golpes regresaron. Esta vez más fuertes, más insistentes. Toc, 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 toc. Como si alguien estuviera golpeando con los nudillos desde adentro. Sentí un escalofrío. No era la carga moviéndose. Eso era definitivamente alguien golpeando. Agarré mi radio para contactar a otros traileros que pudieran estar cerca, pero en ese tramo no había nadie en el canal. Los golpes continuaron durante la siguiente hora. A veces paraban, a veces se hacían más fuertes. Empecé a hablarle en voz alta, gritando hacia atrás. ¿Quién está ahí? ¿Qué quieres? Obviamente no obtuve respuesta. El sonido del motor y el camino hacía imposible que alguien adentro me escuchara, pero necesitaba hacer algo. La idea de que había alguien dentro de mi contenedor me estaba volviendo loco. Pensé en llamar a la policía, reportar que tal vez había un polizón, pero eso significaría problemas enormes. Me revisarían todo, me retrasarían días, tal vez hasta me culparían de contrabando de personas. He escuchado historias horribles de traileros que terminan en la cárcel porque alguien se metió a su contenedor sin que ellos supieran. Decidí esperar hasta llegar a la siguiente ciudad grande donde pudiera abrir el contenedor con testigos, pero los golpes no paraban y empezaron a cambiar. Ya no eran golpes normales, eran raspones, como si alguien estuviera arañando el metal desde adentro. Luego escuché algo que me heló la sangre. Una voz amortiguada gritando desde el contenedor. «Sácame, por favor, sácame». Era una voz de hombre. Sonaba desesperada, aterrada. Ya no pude más. Me detuve en el acotamiento de la carretera, aunque era peligroso. Bajé corriendo hacia atrás con mi linterna y mis llaves. Mis manos temblaban mientras intentaba abrir el candado. La voz seguía gritando. «Ayuda. No puedo respirar. Sácame». Finalmente, logré quitar el candado y abrí las puertas del contenedor de par en par. Alumbré el interior con mi linterna. No había nadie. Absolutamente nadie. Solo las cajas de carga bien aseguradas, exactamente como las había dejado. Revisé entre las cajas. Detrás de ellas. Abajo. Nada. El contenedor estaba vacío de personas. Pero la voz seguía. Ahora salía de todas partes, rebotando en las paredes de metal. «¿Por qué no me ayudaste? ¿Por qué me dejaste morir aquí?» Retrocedí asustado y cerré las puertas de golpe. Puse el candado con manos temblorosas y corrí de vuelta a mi cabina. Arranqué sin mirar atrás. La voz continuó por unos minutos más y luego se desvaneció en silencio. Manejé el resto de la noche sin parar, sin importar el cansancio, solo queriendo llegar a algún lugar con luz y gente. Al amanecer paré en un restaurante de carretera lleno de otros traileros. Necesitaba café y necesitaba estar rodeado de gente. Le conté a un grupo de choferes viejos lo que me había pasado. Uno de ellos, un señor de Chihuahua, que lleva como 30 años en esto, asintió como si ya lo hubiera escuchado antes. Me contó que hace años, en ese mismo tramo, un trailero transportó un contenedor sin saber que alguien se había metido a escondidas buscando cruzar la frontera. La persona quedó atrapada cuando cerraron y sellaron el contenedor. Durante el viaje, golpeó y gritó pidiendo ayuda, pero el conductor no escuchó nada por el ruido del motor y la carretera.
Cuando finalmente abrieron el contenedor días después en su destino, encontraron el cuerpo. Había muerto de asfixia y deshidratación. Desde entonces, varios traileros que pasan por esa ruta reportan escuchar golpes y gritos viniendo de sus contenedores vacíos, especialmente de noche. Me quedé helado escuchando esa historia. El viejo trailero me dijo que era el espíritu de esa persona que seguía atrapada, reviviendo su muerte una y otra vez, gritando por ayuda que nunca llegó. Me aconsejó que rezara por él, que le pidiera perdón por no haber podido ayudarlo, aunque no fue mi culpa, que eso a veces les daba paz a los espíritus atrapados. Terminé mi viaje a Ciudad de México sin más incidentes. Entregué la carga y todo estaba en perfecto estado, nada fuera de lugar. Pero esa experiencia me marcó. Ahora cada vez que tengo que hacer esa ruta, especialmente de noche, escucho ruidos en el contenedor. A veces son solo crujidos normales del metal, pero otras veces son golpes claros, inconfundibles. He desarrollado un ritual. Antes de cerrar cualquier contenedor, camino por dentro, reviso cada rincón, digo en voz alta: si alguien está aquí, salga ahora. Esta es su única oportunidad. Me siento ridículo haciéndolo, especialmente cuando hay gente mirando, pero prefiero verme tonto a cargar con algo que no debería estar ahí. Y cuando escucho los golpes en la carretera, ya no me asusto tanto, solo digo en voz alta: lo siento, hermano, ojalá alguien te hubiera escuchado a tiempo. No sé si eso ayuda, no sé si él me escucha, pero siento que es lo mínimo que puedo hacer. Este trabajo te enseña que las carreteras de México están llenas de historias, de tragedias, de gente que nunca llegó a su destino, y a veces esas historias no se quedan en el pasado. Siguen ahí, viajando con nosotros, recordándonos que debemos estar atentos, que una vida puede depender de que escuchemos esos golpes a tiempo. Continuamos. Hola, soy Marco Antonio y manejo tráiler desde hace 17 años por todo el país. He pasado por pueblos grandes, pequeños, bonitos, feos, pero nunca había experimentado algo como lo que me pasó hace 5 meses, cuando me desvié por error de mi ruta habitual. Ese día entré a un pueblo que según mi GPS no existe, y lo que viví ahí me hizo cuestionar si realmente salí, o si todavía sigo atrapado en ese lugar. Iba haciendo un viaje desde Oaxaca hacia Puebla con un cargamento de café. Había salido temprano, como a las 5 de la mañana, con la intención de llegar antes del mediodía. Todo iba perfecto hasta que, como a eso de las 8, mi GPS empezó a fallar. La pantalla se puso en blanco, luego mostró estática, y finalmente se apagó. Intenté reiniciarlo pero no funcionaba. Decidí seguir por la carretera principal. La conocía más o menos. Pensé que no tendría problema. Pero como a los 20 minutos llegué a un desvío que no recordaba haber visto antes. Había una señal vieja de madera que decía San Nicolás, 15 kilómetros. Me sonaba ese nombre. Pensé que tal vez era un atajo. Además, necesitaba cargar diésel y estirar las piernas. Tomé la desviación. El camino era de terracería pero estaba en buen estado, así que no me preocupé. Lo raro fue que conforme avanzaba, todo se veía cada vez más antiguo. Los postes de luz eran de esos viejos de madera. No había cables de teléfono modernos. Nada. Después de como 15 minutos llegué al pueblo. Era pequeño, tal vez 30 o 40 casas, una iglesia en el centro, una plaza. Lo primero que me llamó la atención fue el silencio. No había ruido de carros, de gente, de nada. Solo el sonido de mi tráiler rompiendo ese silencio absoluto. Me estacioné en la plaza principal y bajé. Había gente caminando por las calles, pero todos se movían lento, como en cámara lenta, y todos vestían ropa vieja, como de los años 50 o 60. Me acerqué a un señor que estaba sentado en una banca de la plaza. Le pregunté si había una gasolinera cerca. Me miró con cara de confusión, como si no entendiera la palabra gasolinera. Le reformulé la pregunta: ¿dónde puedo conseguir combustible para mi camión? Señaló hacia una calle, y dijo con voz extraña, como apagada: Don Raúl tiene un tanque. Él te puede ayudar. Caminé hacia donde me había indicado. Las casas se veían bien conservadas pero antiguas, sin antenas de televisión, sin aires acondicionados.
sin nada moderno. Era como si hubiera entrado a una película de época. Llegué a una casa donde había un tanque grande de diésel afuera. Toqué la puerta y salió un hombre mayor, como de 70 años. Le expliqué que necesitaba diésel. Me dijo que sí, que sin problema, pero que tardaba en bombear porque su sistema era manual. Mientras él empezaba a sacar el diésel con una bomba de mano antigua, le pregunté sobre el pueblo. Me contó que San Nicolás era un pueblo tranquilo, que ahí no pasaba nada, que la gente vivía simple. Le pregunté si tenían internet o señal de celular, porque yo no captaba nada. Me miró extraño y preguntó, ¿Inter qué? En ese momento sentí el primer escalofrío. ¿Cómo era posible que no supiera qué era internet? Le pregunté qué año era. Me miró como si estuviera loco y dijo, 1963. Se me heló la sangre. Le dije que no, que estábamos en 2024. Negó con la cabeza. No, joven, estamos en el 63. Acaba de empezar el año. Intenté mostrarle mi celular, pero cuando lo saqué de mi bolsillo, la pantalla estaba muerta. No encendía aunque había tenido batería completa. Empecé a sentir pánico. Algo no estaba bien. Le dije a don Raúl que gracias por el diésel, pero que me tenía que ir urgente. Me preguntó cuánto llevaba en el tanque, y le dije que como 100 litros. Me dijo que eran 50 pesos. 50 pesos. En 2024 100 litros de diésel cuestan miles de pesos. Le di un billete de 500 y me dijo que no podía aceptarlo, que ese dinero no existía, que era falso. El billete tenía fecha de 2020. Le dije que era lo único que tenía. Se quedó pensando y dijo, está bien, quédate con tu diésel, pero te recomiendo que te vayas rápido de aquí. Este no es lugar para gente de otros tiempos. Esa frase me aterrorizó. ¿Gente de otros tiempos? Le pregunté qué quería decir. Me miró serio. Tú no eres de aquí. Eso es obvio. Tu camión, tu ropa, tu forma de hablar, vienes de adelante. Y cuando la gente de adelante entra a San Nicolás, a veces no puede salir. Se quedan atrapados en nuestro tiempo. Sente, corrí de vuelta a mi tráiler. Arranqué sin pensarlo 2 veces. Pero cuando intenté salir por donde había entrado, la calle me llevaba de vuelta al centro del pueblo. Intenté por otra calle. Lo mismo. Todas las calles me regresaban a la plaza principal. Era como si el pueblo fuera un laberinto diseñado para que no pudiera salir. Empecé a desesperarme. La gente del pueblo me miraba desde sus ventanas, desde las puertas de sus casas, todos con esa misma expresión vacía. Intenté por 1 hora encontrar la salida. Todas las calles, todos los caminos, me devolvían al centro. El pueblo no era tan grande. Era imposible que no pudiera encontrar la salida. Entonces vi algo que me hizo entender la gravedad de mi situación. En un terreno baldío junto a la iglesia, había otros vehículos, carros viejos, sí, pero también vi una camioneta que se veía de los 80, y en la esquina más lejana, medio escondido por arbustos, había otro tráiler, más moderno que los carros viejos, pero definitivamente no de esta época. Me bajé y caminé hacia ese tráiler. Estaba oxidado, con las llantas desinfladas, cubierto de polvo y plantas. Miré por la ventana de la cabina. Había un esqueleto en el asiento del conductor, vestido con ropa de los años 70 u 80. En el tablero, había una nota escrita a mano. La leí y casi me da un infarto. Si estás leyendo esto, ya es tarde para ti también. Este pueblo atrapa a los que no pertenecen a su tiempo. He intentado salir durante meses. Ya no tengo comida, ya no tengo fuerzas. Si encuentras esta nota, reza por mí. Y no cometas mi error. No te rindas. Sigue buscando la salida aunque parezca imposible. Salí corriendo de ahí. Subí a mi tráiler y empecé a manejar sin dirección, tomando calles al azar, negándome a aceptar que estaba atrapado. Pasaron horas. El sol se empezó a meter pero nunca terminaba de oscurecer, como si el tiempo estuviera congelado en ese momento del atardecer. La gente del pueblo seguía moviéndose lenta, haciendo sus actividades rutinarias, ignorándome. Entonces recordé lo que don Raúl había dicho, gente de otros tiempos. Tuve una idea. Busqué en mi tráiler algo, lo que fuera, que me conectara con mi tiempo real. Encontré una foto de mi familia que siempre cargo en la guantera.
La foto era de hace 2 meses, en el cumpleaños de mi hija. La puse en el tablero y empecé a concentrarme en ella, en mi familia, en mi tiempo. En el año 2024, arranqué otra vez, y esta vez, en lugar de buscar la salida lógicamente, solo manejé mirando la foto, pensando en volver a casa, en abrazar a mi esposa, en ver a mis hijos. No sé cuánto tiempo pasó, pero de repente sentí un jalón, como si algo me estuviera atrayendo. La imagen del pueblo empezó a distorsionarse, las casas se veían borrosas, y entonces, de golpe, estaba de vuelta en la carretera principal, la moderna, con carros normales, con señales actuales. Me estacioné en el acotamiento temblando. Revisé mi celular y tenía señal otra vez. Encendió normal. Según mi celular, solo habían pasado 20 minutos desde que me desvié. 20 minutos. Pero yo había estado horas en ese pueblo. Busqué en el GPS el pueblo de San Nicolás. No existía. Busqué en internet. No había ningún registro de un pueblo con ese nombre en esa zona. Continué mi viaje a Puebla en shock. Entregué mi carga, pero no podía dejar de pensar en lo que había vivido. En el trailero muerto que encontré, en la nota que dejó, investigué durante semanas. Encontré reportes viejos de camioneros y viajeros que habían desaparecido en esa zona en diferentes décadas. Nunca los encontraron. Tal vez todos terminaron en San Nicolás, atrapados en un tiempo que no les corresponde. Desde entonces evito esa ruta completamente. Prefiero dar la vuelta larga, tardar horas más, lo que sea con tal de no pasar cerca de donde está ese desvío, porque sé que está ahí, esperando, atrapando a gente de diferentes tiempos. Y sé que tuve suerte de salir. Esa foto de mi familia me salvó, me ancló a mi tiempo real. Ahora siempre cargo fotos nuevas, documentos recientes, cualquier cosa que me conecte con el presente. Porque en las carreteras de México, no solo hay peligros físicos, hay lugares fuera del tiempo, pueblos que no deberían existir. Y una vez que entras, tal vez nunca salgas. Continuamos. Soy Raúl, tengo 42 años, y manejo tráiler desde los 22. Es el único trabajo que he tenido en mi vida adulta y me gusta. Aunque mi familia siempre me dice que debería buscar algo más estable, algo donde pueda dormir en mi casa todas las noches. Pero yo disfruto la carretera, la soledad, el ir de un lugar a otro sin que nadie me moleste. Lo que voy a contar pasó hace apenas un mes, y todavía no entiendo bien qué fue lo que viví. Pero desde entonces he estado considerando seriamente lo que mi familia me dice sobre cambiar de trabajo. Estaba haciendo una ruta que no había hecho antes, de Aguascalientes hacia León, llevando maquinaria agrícola. Me habían dado indicaciones de tomar la carretera vieja, en lugar de la autopista, porque supuestamente me ahorraba como 40 minutos, y el peaje. Yo soy de los que prefieren pagar el peaje y ir tranquilo. Pero el cliente insistió en que tomara esa ruta para ahorrar costos. Salí como a las 4 de la tarde, pensando que llegaría antes de que oscureciera. La carretera vieja estaba en peor estado de lo que esperaba. Había baches enormes, tramos sin señalización, y casi no había tráfico. Vi tal vez 3 o 4 carros en la primera hora, como a eso de las 6:30, cuando ya estaba empezando a oscurecer. Vi un letrero oxidado que decía: Estación de pesaje obligatorio. Siguiente salida. Conocía las estaciones de pesaje. Son normales en las carreteras. Los tráileres tenemos que pasar por ahí para verificar que no vamos sobrecargados. Me metí a la salida que indicaba el letrero. El camino estaba lleno de maleza a los lados, como si no lo hubieran usado en años. Llegué a lo que supuestamente era la estación de pesaje, y me di cuenta de que estaba completamente abandonada. El edificio principal tenía las ventanas rotas. La báscula para pesar los tráileres estaba oxidada y cubierta de hierba. No había luz, no había nadie. Todo estaba en ruinas. Me iba a dar la vuelta para regresar a la carretera, cuando vi que había un hombre parado junto a la báscula. Vestía un uniforme que parecía de trabajador de carreteras, con chaleco amarillo reflejante. Me hizo señas de que avanzara. Pensé que era raro que hubiera alguien ahí en ese lugar abandonado. Pero bueno, tal vez estaban haciendo algún tipo de inspección o mantenimiento.
Me acerqué despacio hasta donde estaba él. El hombre se veía normal, como de unos 50 años, bigote canoso, gorra. Me indicó que subiera a la báscula. Le grité por la ventana que esa báscula claramente no funcionaba, que estaba toda oxidada. Él insistió con gestos, señalando que subiera. No quería ser grosero. Tal vez había algún procedimiento nuevo que yo no conocía. Subí con mi tráiler a la báscula. Las llantas crujieron sobre la plataforma vieja de metal. El hombre sacó una tabla con papeles y empezó a escribir algo, como si realmente estuviera registrando mi peso. Luego caminó alrededor del tráiler, revisándolo, tocando las llantas, mirando la carga, todo normal, procedimiento estándar. Cuando terminó su inspección, me hizo señas de que bajara del tráiler. Eso sí me pareció extraño. Normalmente no te piden que bajes, a menos que haya un problema. Bajé, y él me indicó que lo siguiera al edificio. Caminamos hacia la puerta principal. El lugar olía a humedad y abandono. Adentro había escritorios viejos cubiertos de polvo, archiveros volcados, papeles tirados por todos lados. Él caminó hacia un escritorio específico y sacó un formulario amarillento de un cajón. Me lo extendió junto con una pluma. El formulario era viejo, de esos que ya no se usan, con papel carbón para hacer copias. Decía, registro de carga, estación 47 en la parte superior. Las letras estaban borrosas pero legibles. El hombre me señalaba con el dedo dónde debía firmar. Leí el formulario por encima. Pedía información básica. Nombre, placas del tráiler, tipo de carga, destino. Todo parecía normal, pero entonces noté algo extraño. En la parte superior del formulario, donde debería estar la fecha, alguien había escrito a mano, 15 de agosto de 1987. Le pregunté al hombre si no tenían formularios más actuales. Él no contestó, solo siguió señalando dónde debía firmar. Empecé a sentirme incómodo. Miré más detenidamente el formulario y vi que había otros nombres ya escritos, una lista larga de conductores que supuestamente habían pasado por ahí. Las fechas junto a los nombres iban desde 1985 hasta 1992. Le dije al hombre que no iba a firmar nada, que ese formulario claramente era viejo y no tenía validez. Su expresión no cambió. Seguía con la cara seria, sin decir nada, solo señalando el papel. Di un paso atrás hacia la puerta. Él dio un paso hacia mí. Dejé caer la pluma y salí caminando rápido del edificio. El hombre me siguió, pero no corría, solo caminaba con pasos lentos y constantes. Llegué a mi tráiler y subí de un salto. Arranqué sin mirar atrás. Por el espejo vi al hombre parado junto a la báscula, viéndome alejar con la misma expresión seria. Salí de ese lugar lo más rápido que pude. Cuando volví a la carretera principal, miré mi reloj y me di cuenta de algo que no tenía sentido. Habían pasado 45 minutos desde que me desvié hacia la estación de pesaje, pero a mí me había parecido que estuve ahí máximo 10 o 15 minutos. Manejé directo a León sin parar. Cuando llegué, le conté al cliente lo que había pasado en la estación de pesaje. Me miró confundido y me dijo que en esa carretera no había ninguna estación de pesaje, que la habían cerrado hace más de 30 años por falta de presupuesto. Le insistí que yo había estado ahí, que había un hombre haciéndome firmar papeles viejos. Me sugirió que tal vez estaba cansado y me había confundido de lugar, pero yo sé lo que vi. Esa noche no pude dormir. Al día siguiente, antes de regresar a Aguascalientes, busqué información sobre esa estación. Encontré una nota de periódico de 1993. La estación de pesaje número 47 había sido clausurada oficialmente en 1992, después de que se reportaron irregularidades. Aparentemente varios conductores habían desaparecido después de pasar por ahí. Las investigaciones nunca encontraron nada concluyente, pero la estación fue cerrada y el personal fue reubicado. Había una foto del personal de la estación en el artículo. Amplié la imagen en mi celular y sentí que se me revolvía el estómago. Ahí estaba él, el hombre del chaleco amarillo que me había pedido firmar el formulario. La foto era de 1991. Según el pie de foto, ese hombre se llamaba Esteban Ramírez y había trabajado ahí durante 15 años. Busqué más información sobre él
pero no encontré nada más. En el viaje de regreso tomé la autopista de Cuota. No quise volver a pasar por esa carretera vieja. Le he contado esta historia a otros traileros, y algunos me dicen que he escuchado de lugares así, estaciones o gasolineras abandonadas, donde todavía hay gente trabajando, como si no supieran que esos lugares cerraron hace décadas. Siguen haciendo su trabajo, deteniendo tráileres, pidiendo papeles, registrando información que ya no sirve para nada. Lo que más me inquieta es pensar qué hubiera pasado si firmaba ese formulario. Mi nombre se habría quedado ahí, en esa lista de 1987. ¿Habría podido salir de ese lugar? Pienso en los conductores que desaparecieron después de pasar por esa estación, y me pregunto si ellos sí firmaron, si sus nombres están en esos formularios amarillentos, guardados en esos archiveros volcados. No he vuelto a tomar rutas que no conozco. Ahora me quedo con las autopistas principales, aunque cuesten más, aunque tarde más tiempo, porque aprendí que hay lugares en las carreteras de México que siguen operando en su propio tiempo, con su propia gente, siguiendo procedimientos que dejaron de existir hace décadas, y si no tienes cuidado, puedes quedarte atrapado en esos lugares, haciendo trámites que nunca terminan, firmando papeles que nunca se procesan, convirtiéndote en otro nombre más en una lista que nadie volverá a leer. Estos fueron los relatos. Suscríbete, deja un like y dime si te gustaron las historias de hoy. Nos vemos pronto.